Seguramente has presenciado que en la mayoría de los debates sobre el aborto, sus defensores salen con el argumento de que los científicos aún no se ponen de acuerdo sobre en qué momento empieza la vida humana y continúan tratando de explicar con la filosofía lo que le corresponde a la ciencia. Frases como: hay todo un debate científico sobre en qué momento empieza la vida. Científicamente aún no está definido cuándo comienza. Se cree que la vida comienza hacia la 8ª semana, etc. Ahora, por favor, paremos un momento a pensar sobre lo absurdo de este proceder. ¿Realmente crees que con los avances científicos actuales, y siendo la embriología una ciencia que data de muchísimos años atrás, no haya sido capaz aún de definir en qué momento comienza la vida humana? Para explicar de manera más clara esta falacia, quiero empezar por llamar la atención al hecho de que la biología es una ciencia distinta a la filosofía y a otras ciencias explicativas. La biología es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y de sus procesos vitales, y la filosofía se define como el conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Es decir, la biología estudia hechos y la filosofía reflexiona acerca de los mismos. Entonces, en el tema que nos atañe, a la ciencia le corresponde determinar si el embrión dentro del vientre materno es un ser humano o no. A la filosofía y ciencias afines les correspondería únicamente intentar analizar y reflexionar sobre el tema, pero siempre basándose en los hechos dados por la ciencia. Pero la filosofía no nos puede por sí sola determinar un hecho científico, porque eso le corresponde en este caso únicamente a la biología. Pero ¿qué sucede con muchos de los partidarios del aborto actuales? Ellos utilizan la filosofía para tratar de identificar si hay vida o no, poniéndose por encima de la ciencia, y salen con argumentos como este: la vida comienza hasta que se forme la corteza cerebral, existe un ser humano hasta que sea capaz de sentir dolor, etc. Se olvidan que a ellos no les corresponde filosofar si el embrión en el vientre materno es un ser humano. Eso le corresponde únicamente a la ciencia. En todo caso, ellos podrían filosofar, como ya he dicho, con base a lo descubierto por la ciencia, con base en hechos. Y la ciencia ya nos demostró desde hace mucho que la vida humana comienza en la concepción. A continuación, te presento algunas fuentes. En el libro de embriología médica de Jan Langman, en 1975, en la tercera edición del famoso libro Medical Embryology, Embriología médica de Jan Langman, se explicó que el desarrollo de un ser humano comienza con la fecundación, un proceso por el cual dos células altamente especializadas, el espermatozoide del macho y el ovocito de la hembra, se unen para dar lugar a un nuevo organismo, el cigoto. La edición más reciente del libro insiste en que el desarrollo comienza con la fecundación. Fundamentos de la embriología humana de Keith Moore. El libro Essentials of Human Embryology, Fundamentos de la embriología humana de Keith Moore, publicado en 1988, coincide en que el desarrollo humano comienza tras la unión de los gametos masculino y femenino o células germinales durante un proceso conocido como fecundación o concepción. El óvulo fertilizado, conocido como cigoto, indica el libro, es una célula diploide grande que es el principio o primordio del ser humano. Una nueva investigación en 2012. Una investigación realizada por Giannetti Signorelli y otros científicos en 2012 concluyó que la fertilización es el proceso por el cual los gametos haploides macho y hembra, espermatozoide y óvulo se unen para producir un individuo genéticamente distinto. El ser humano en desarrollo de Moore, TVN, Persaud y Mark Torchia. En 2015, en la última edición de su libro The Developing Human Clinically Oriented Embryology, el ser humano en desarrollo, embriología clínicamente orientada, los científicos Keith Moore, TVN, Persaud y Mark Torchia aseguraron que el desarrollo humano es un proceso continuo que comienza cuando un ovocito de la hembra es fertilizado por un esperma del macho. El desarrollo humano comienza en la fertilización cuando un espermatozoide se funde con un ovocito para formar una sola célula, el cigoto, escribieron. Los científicos señalaron además
que todas las principales estructuras externas e internas son establecidas entre la cuarta y la octava semana, y los brotes de las extremidades superiores son reconocibles a los días 26 o 27 como pequeñas hinchazones en las paredes del cuerpo ventrolateral. Para el final de la octava semana indicaron, el embrión tiene características humanas inequívocas. Sin embargo, la cabeza aún es desproporcionadamente grande, constituyendo casi la mitad del embrión. Y bueno, como te habrás dado cuenta, en un debate sobre la cura contra el cáncer, por ejemplo, quisiéramos o esperaríamos ver debatiendo por fuerza médicos o científicos. De la misma forma, resulta absurdo que muchas personas que ni siquiera estudian o tienen una carrera afín a la medicina quieran debatir sobre si el embrión es un ser humano o no. Y por supuesto, te dejo las fuentes. Te mencioné estas fuentes porque yo no soy nadie para que me creas. De hecho, es muy saludable y necesario no creer en algo solo porque te lo dicen, sino aprender a razonar por uno mismo si verdaderamente lo que otro dice te hace sentido. Solo quien tiene el valor de poner en duda lo que todo el mundo dice evita ser manipulado. Por eso te invito a que investigues las fuentes que te di y otros libros de medicina. Hasta la próxima.